En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a preparar el tema con estos textos bíblicos. Yo les voy a dar los textos bíblicos y ya en base a eso vamos a ir viendo algunas ideas de qué podemos hablar y de qué podemos expresar, algunos ejemplos que nos puedan ayudar a nosotros para poder enriquecer nuestro tema. Quiero hacerlo así porque la siguiente semana, recuerden que no voy a estar, pero ustedes reúnanse para poder preparar sus temas. Hoy los doy, lo preparan todo, ojalá y ya mañana lo traigan para que podamos terminar. El martes se reúnen para preparar, entre jueves y viernes dan todo este tema, ¿de acuerdo? Sí, por favor, voy a pedirles, pues ya son mayores de edad, ya nadie es de 15 años. ¿Quién tiene 15 años? Quisieran, pero no. Pero entonces así le vamos a hacer. Les doy el tema. Bueno, les voy el título del tema. Vamos a ir viendo qué salmo, cómo construir este tema. ¿Sí me explico? Solo cómo construirlo. No les voy a dar el tema explicado como se los daba siempre. No. Vamos a ir estructurándolo para que lo podamos hacer. ¿De qué podemos hablar en este texto bíblico? ¿Cuál es el objetivo de este texto bíblico? ¿Se acuerdan que les hablaba de objetivos, ideas y todo lo demás? Bien, vamos entonces. ¿Cuál es el segundo tema? ¿Se llama? El hombre rompe con Dios. Lo vamos a poner aquí. Mira, va a ser rápido, yo espero. Los hombres rompen con Dios. Ok, obviamente hay que, pues la bienvenida y todo eso, trata de platicar con tu grupo, qué tal, cómo les fue, qué les pareció el tema de ayer, qué pensaron, etc. Hasta hay 2 que 3 preguntitas que puedan ser. Pausa. ¿Se dan cuenta el tema de ayer de qué nos hablaba? Dios creó diferentes. Algo de manera general. El amor de Dios. Algo más El parentesco que tenemos a Dios, ¿Cuál es ese? el amor. Ok, ¿se dan cuenta que dijimos que Dios empieza a crear? ¿Y por qué crea? Por amor. Y entonces podemos decirlo así de manera general, que ayer nos hablaba sobre el amor. Porque crea, porque le brota de las manos a Dios todo lo que va moldeando, lo va haciendo imagen y semejanza. Le crea una pareja, le crea a alguien que esté a su ayuda. ¿Se dan cuenta? Entonces, de manera general, por eso ayer les decía, no rigoristas, no, sino más bien algo más vivo, más sabroso, más, ¿cómo lo podría decir? Más enamorado, más enamoradizo el mensaje que podamos dar. Ahora, vean el tema, los hombres rompen con Dios. Entonces, imagínense de qué va a hablar el tema. El pecado. Muy bien. Ayer hablamos del amor de Dios. Ayer lo que queríamos es levantar el ánimo de nuestros. Dios te ama. Dios quiere lo mejor. Dios te hace esto. Dios te invita a esto. Pero ahora vamos a hablar de. Entonces, lo que Dios ha creado está bien. El hombre sufre pues por otras cosas. Pero de Dios salen las cosas bien. De sus manos, de las manos de Dios brotan cosas hermosas. Y si no, miren ahora vamos entonces con este tema sobre los hombres rompen con Dios. Les voy a dar los textos bíblicos que a mí me gustan manejar, aunque los objetivos están allí, porque así hay una serie de listas. De hecho, les voy a pedir una lista, les voy a hacer una lista donde están los textos bíblicos. Génesis 3 del 1 al 10. Vamos con esa primero. No, primero el Salmo. Ayúdenme. ¿Qué Salmo va a ser? Ustedes ya les enseñé dónde está. Salmo 51. ¿Sí o no? 101. 101 y 127.
Ok, entonces, para la segunda lección, entonces, 101 o 127. Por eso voy a poner aquí 100. Entonces, tú eliges, puedes leer el 121 o el 100, ¿qué? 101. 101. 127. Cualquiera de los dos salmos, tú elígelo. Tú vas a buscar. Para que no quede, el padre ya empezó y con el 101 y todos vamos a hacer el 101. No, busca uno tú que te sienta más. Y también no lo puedes, lee como lo vas a preparar, lo vas a leer. Y entonces vas a ver pues, cuántos textos bíblicos puedes leer. No recuerdo si el 127 está largo. No está tan largo. El 101 puede ser que esté largo, agarra nada más entre 8, 10, a lo mejor hasta 11 o 15 versículos. De manera que hablen con lo que tú vas a hablar. ¿Me explico? Ok, ese es el salmo. Vamos entonces ahora sí. Génesis 3. Les invito, cuando ya terminamos nuestra oración, recuerden, hermanos, ayer de qué hablamos, como les dije, del amor de Dios, cómo Dios crea. Y esto, de Dios salen las cosas muy hermosas, de Dios salen muchas cosas muy buenas para la humanidad. Todo lo que Dios ha creado es muy bueno, ¿cierto? El ser humano es muy bueno, la mujer es buena, el hombre es bueno, todo de lo que Dios ha hecho es bueno. Ahora vamos entonces a este tema. Entonces nada más como que al principio dar una introducción para hacer la conexión. ¿Sí me explico? Sí. Pues eso es lo que vamos a ir haciendo. Ya ahora sí, hermanos, vamos a ver Génesis 3 del 1 al 10. Este es el primer texto del libro. A ver, ayúdenme a leerlo. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como dioses, como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, bien, ahí vamos entonces empezando. Primero, vean lo que nos presenta en la guía didáctica. ¿Cuál es uno de los objetivos? El primero dice descubrir la existencia del pecado, porque a veces pensamos que el pecado, no sé, que hasta Dios no lo pone. Sí, a veces el hombre piensa que Dios me pone la tentación, me pone el pecado delante de mí, y a veces esa es la idea. ¿Qué es lo que piensa la gente con referencia al pecado? El mal lo pone. El mal lo pone, gracias, le echa la culpa a Dios, si no el mal, Dios. ¿Qué más? Vean lo que dice el primer objetivo: descubrir la existencia del pecado y las causas que lo producen. ¿Qué es lo que produce el pecado? La desobediencia. De hecho, ese es el primer pecado de Adán y Eva. No es el tener relaciones sexuales, porque eso es lo que muchos piensan. De hecho, muchos en el catecismo nos enseñaron eso. Aquí hay catequistas y va a haber catequistas aquí. Cuidado con eso que le enseñan los niños. Sí,
Porque no es, la relación sexual no es malo. Es malo en el momento indebido. ¿Me explico? Entonces, muchos piensan que la relación sexual es malo. Inclusive es pecado. Antes del matrimonio, sí lo es. Y con tu pareja, ¿lo es o no lo es? Algunos piensan que sí, y católicos piensan que sí, tener intimidad sexual con tu pareja, sí. Pero no es, no. Porque la sexualidad es un don de Dios. Multiplíquense, ayer lo decía, multiplíquense. ¿Ustedes creen que nada más por verse a los ojos se van a multiplicar? Y ese es el problema, padre, ya miré y entonces pues ya pequé. No, esa es otra cosa. No, el primer pecado desde entonces es La desobediencia. Hay una parte que dice que la desobediencia es peor que la idolatría. Sí, es mucho más. Más le agrada al Señor que le obedezcan que miles de ofrendas. Saúl por eso mismo fue al desierto. Pero si le presentamos miles de ofrendas a Dios, pero más le vale al Señor la obediencia. Sí. Por eso el demonio es lo que hizo, ¿no? Pero bueno, ese es eso. Entonces el orgullo, la desobediencia a Dios y la obediencia al demonio. Obedecer a Dios, nos unimos a Dios. Desobedecer a Dios, Nos separamos del demonio. nos unimos al demonio. Sí, en otro sentido. Pero entonces eso es lo que tenemos. ¿De qué podemos hablar? ¿Quién es el quien entonces quién es el quien promueve? ¿De dónde empieza esa? ¿Se acuerdan ayer de la armonía que hablábamos de todo bien? Y de repente La envidia del demonio. entonces, ¿qué rompe esta armonía? De hecho, si seguimos leyendo, dice que Dios bajaba y hablaba con Adán y convivían y todo eso. Pero aquí en el capítulo 3 del libro del Génesis, ¿qué pasa? El demonio. Se rompe esa relación, de hecho se esconden. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace que se rompa la relación entre yo y Dios? La desobediencia. El pecado. Ya les estoy dando ideas, ¿eh? No me van a decir, no dijo nada, padre, sí. Entonces uno de los primeros pecados, uno de los pecados que rompe esa relación, ayer nos dijo, nos dio imagen y semejanza, nos moldeó, o sea, casi el texto que nos dieron ayer, el tema pasado, nos enamoraron, es que nos levanta hasta arriba, es que si se dieron cuenta, el amor y esto y la dignidad, la inteligencia y todo lo demás, y ahorita, pues ¿qué es lo que entonces, pero por qué entonces yo estoy sufriendo? Pues precisamente por esto, por el pecado. Hay que darle duro al pecado, o sea, hablar de dónde viene todo ese rompimiento, ¿por qué yo me siento lejos de Dios si hay amor? Es precisamente por el pecado, ¿sí? El primer pecado ya dijimos que es la Desobediencia. Es el orgullo. El primer pecado fue desobedecer. Obviamente también está el orgullo porque dice, quisieron ser como qué? Dios. Porque la serpiente, allí cuando hablen de la serpiente no hablen con literalidad. La serpiente aquí en la palabra de Dios nos presenta que, pues bueno, nos representa ¿a quién? Al mal. Mal, que se presenta entonces, ahí está el primer punto. Se acerca la serpiente y ¿qué le dice al hombre? No, con que Dios te dijo que no hicieras eso. Ahí está el problema. Que entonces empezamos un diálogo con él. Ahí, cuando no le empezamos a abrir la puerta al mal. No es todavía el pecado, está poco a poco metiéndose. La cizaña. Ponerle la atención a él. Podemos hablar de eso. ¿De qué más podemos hablar? Y ahí vamos. Anótenlo, yo no voy a anotar mucho. La soberbia. ¿Qué dice el mal? ¿Qué dice la serpiente? Con que Dios te dijo que no vas a hacer. Pues sí, me dijo eso. ¿Y qué dice la mujer? ¿Qué dice el serpiente? No, en verdad te digo que no. Al contrario, si lo comes, ¿qué dice? Vas a tener. Entonces ahí podemos hablar sobre el orgullo o la soberbia, como lo pueda entender. El orgullo. Si comes eso, vas a ser como quién. El orgullo, podemos hablar de eso. Eso como que alguien queda en donde sea. En donde sea.
el orgullo de ser como quién. Y más que Dios o como Dios. El orgullo te hace, no necesito nada de Dios, no tengo nada de Dios. No. Entonces, por eso mismo, necesitamos amar sobre el orgullo. Hay gente que quiere sentirse como Dios. Ayer hablamos sobre la idolatría, sobre la televisión, que tenemos otros dioses. O nosotros somos los dioses, nos ponemos en el lugar de Dios. Queremos ser como, porque la tentación, si te lo comes no vas a ser, vas a conocer como Dios. ¿Se dan cuenta que ahí está la tentación? Hay mucha gente que piensa así. Sí, ciertamente no morirán. Pero también dice, ¿cómo dice la versión? Ya me puso en duda ahora yo. No es cierto, no morirán. No es cierto, no morirán. Versículo 4. Sí, al final dice, sí, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de este árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y que entonces serán como, ahí sí lo dice. Pero sí, no morirán, te engaña, el pecado te engaña, te seduce. Y vean cómo se mete el pecado. Yo cuando doy este tema me gusta muchísimo. ¿Y qué dice en el versículo 6? Yo voy por versículos, a mí me encanta desmenuzarlo por versículos. ¿Qué dice el versículo 6? La mujer la mujer vio que el fruto era hermoso. Así se presenta. Y le dieron ganas de comerlo. En el caso de los hombres, guapa, hermosa, atractivo. Y en el caso de las mujeres, guapo, atractivo, bonito, No lo que sé, ustedes quieran. no siempre. Y chango, según sus gustos. Cada quien, ¿verdad? La señora Norma, si le gusta el estilo de los changos. ¡Ah! Ya, ve, Cada quien Puede ser inteligente, intelectual. Pero vean ustedes, es que así se presenta el pecado, se presenta atractivo. Escápate de la escuela. Vean ustedes, escápate de la escuela. Y así te invitan. ¿Se acuerdan cuando se escaparon de la escuela? No, yo no. Algunos, no, mira, sí, es que los jóvenes así, y van a tener personas así, por eso tienen que tener una serie de ejemplos amplios. ¿Cómo te dicen en la escuela? ¿Para qué te quedas? Salte. Ay, mejor mañana, vámonos de pinta, vamos a ir a ver a tal lugar, vamos al cine, vamos al esto, vamos al otro, etcétera. Se pone apetitoso. Tú sales de la casa y la vecina te saluda y la ves bonita. Y es algo que a lo mejor piensan que no, pero ¿cómo sucede? Y la secretaria, el del trabajo, de verdad, todo esto se los digo no por. Exactamente, vean amor, vean entonces el pecado cómo se presenta de manera atractiva. Así es el pecado, se presenta atractivo, con engaños, ya lo dijimos. Entonces el pecado no va a llegar y te va a dar el guamazo, porque eso es la finalidad del pecado, darte el guamazo, herirte, pero no va a llegar y te va a dar el guamazo. Se va a presentar así como con un algodón, pero por dentro va a tener ajá. ¿Sí? Veo que algunos no notan, pero bueno, ya mañana los voy a ver. Eso pasa, Padre, porque dejamos de escuchar a Dios y nos oímos nosotros mismos. Nos oímos, pues dejamos de escuchar a Dios, dejamos de conversar con Dios y entonces le damos puerta al diálogo con el mal. Ya les dije, el primer error de Eva no fue desobedecer. Yo me podía ir más atrás, donde el primer error de Eva es darle la puerta abierta a qué. Ajá, no falta de verdad el vecino, la vecina, okay, y te saluda, pues bien. Yo estoy hablando de la infidelidad, estoy hablando de estos temas muy, pero muy candentes en nuestros tiempos, así. Entonces, y por eso necesitamos hablar de lo más actual. También las tarjetas de crédito, el dinero. La gente El dinero. empieza a usar. De hecho, ¿por qué ya no estudian los jóvenes? Porque ven dinero. ¿Sí o no? Y en este país, Es atractivo, el mundo quiere ser TikToker, los jóvenes quieren ser TikToker, YouTubers. cuando es
Ok, entonces ya nos dice el primer objetivo. Entonces, como ya dijimos, existencia del pecado. Entonces, sí existe el pecado, las causas que lo producen, el orgullo, la desobediencia a Dios y la obediencia al demonio. ¿De acuerdo? Bien, pero eso es lo que pasó. A ver, lo venimos hasta el 7. Ay, Leyeron hasta el 10. de hecho dice la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo. Ahí entró más fuerte la tentación y de llegar a tener entendimiento. Y le fue más fuerte la tentación. Así cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego se lo dio a su esposo y también lo comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Eso es lo que hace el pecado. Te desnuda de tu dignidad. Te desnuda de tu dignidad. Toda la belleza física y toda la belleza divina, aquí el pecado lo que hace es te desnuda de tu dignidad. Te aplasta tu dignidad. Entonces, por eso mismo de que se dieron cuenta de que estaban desnudos, entonces consiguieron hojas de higuera y se cubrieron con ella. ¿Se dan cuenta que cuando más pecamos nos damos cuenta del que Más indigno, nos avergonzamos? No queremos que nadie Yo me sepa. he puesto a pensar, acá entre nos, yo me he puesto a pensar entonces esto, aquí, esa es mi opinión. ¿Se dan cuenta este texto bíblico que se puede llegar a pensar entonces? El quien más ve pecado en los demás es porque ya está es más pecador. Vístase bien, hay de todo. Vístase bien. ¿Por qué lo dice? Traiga ¿cómo se llama? No traiga minifaldas. No estoy diciendo que traiga minifaldas. No estoy Ahí diciendo. trae aquí. Es que se entiende de la otra manera. Pero cuando ustedes, ven esta frase, ellos están desnudos y están como si nada. No ven morbo, no ven morbo, no ven nada. Pero cuando va el pecado, ya empieza entonces a ver morbo. Les da pena, les da vergüenza. El quien es más pecador, ve el pecado más y da pena, como dijeron esta tarde. Por eso aquella persona que dice, es que eres esto, es que eres lo otro, aguas con esos juicios, porque también esos juicios que hacemos hacia los demás, a nosotros los hacemos. Yo les digo un dicho, en lo que te choca, te checa. Es el espejo. Es un espejo para... Como son juzgan. Por eso juzga. El león juzga por su condición. Juzga por su condición. Ya vendremos en más detalle. Y fíjense, el hombre sigue diciendo, versículo 8, el hombre y la mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. Entonces, ¿el pecado qué te hace? Esconderte de Dios. Alejarte de Dios. ¿Se dan cuenta? Puntos bien bonitos. El pecado hace alejarte de Dios. Porque piensan que se van a En esconder. lugar de buscar a Dios, ¿qué hicieron? Escondieron. Te escondieron. El pecado te genera vergüenza, miedo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el hombre no viene a la iglesia? Lleno de miedo. Miedo. Y por eso se van hundiendo más y más en el pecado, en lugar de salir rápido. ¿Y qué es lo que hizo Adán? Eso es lo que vamos a ver. Génesis 3, 11 al 13. Es que va por partes, Hacer entender cómo el amor de Dios une a los hombres, Adán y Eva, que se querían antes de pecar, y cómo el pecado divide a Adán de la culpa a Eva. Vean lo que dice del 11 al 13. Dice así: entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo?
¿acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó, por eso me comí del fruto. No Es que- reconocieron su... Primer punto, es cuando uno peca. ¿Quién no peca? Todos pecamos. Entonces el detalle no es, y me atrevo a decir, el detalle no es pecar. El detalle, ¿cuál es? No reconocer la culpa. Ese es un punto muy interesante. Yo me atrevo, pues es que somos débiles, somos frágiles. Pero cuando pecamos, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Justificamos o buscamos culpables. ¿Quién rompió el plato? No sé. Sabrá Dios. Otra cosa, nos justificamos. El pecado se va anidando más cuando actuamos así como Adán y Eva. Es que la mujer, ¿qué le dijiste? ¿Qué dice Adán? La mujer que me diste por compañera. ¿Quién le echa la culpa? A la mujer. Así termina. Y la mujer que dice, no, es que la serpiente. El mal primero. Y después, la mujer que tú me diste por compañera. Hasta le echa la culpa. Es lo que todos dicen, ¿verdad? ¿Se dan cuenta por eso que todo lo que decimos es bíblico? Está bien padre el texto bíblico. A mí me encanta. Entonces, aquí quedamos bien. ¿Qué podemos más decir? Que el hombre, en lugar de humillarse o pedir perdón, trató de excusarse con alguien. Y ese es el error tan grande. Muy bien. ¿Algo más? No se reconoce cuando se ha ofendido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir Hay que perdón. reconocer nuestros pecados. Porque entre más no reconocemos nuestros pecados, más la regamos. Ya estamos hundidos y más nos hundimos. Estamos jodidos y más jodidos. Como una verdadera, ¿verdad? Que se va. Y empieza desde la infancia, porque los niños los castigamos cuando hacen algo y no los enseñamos a reconocer. ¿Qué es lo que hace? Yo siempre pongo el ejemplo. Un niño que está con su hermano y rompe un plato. ¿Y qué hace? Uy, se va corriendo. Ay, luego dice que el hermano. ¿Quién fue? Así le hace. A veces pongo ese ejemplo también, ¿cierto? Tienes razón. Eso lo aprendemos desde la infancia. Entonces, el hombre no reconoce su culpa. Busca a quién culpar. ¿Qué es lo que pasa en la infidelidad? Con todo respeto, si han venido a platicar conmigo, no creo. Ni vengan porque les den conferencia, no se crean. No, no es cierto. ¿Qué pasa en la infidelidad? Es que ella, es que vienen los dos, es que ella, es que ya no me hace caso, ya no me hace caso. No, y él contesta, no, tú eres el que no me hace caso. No, es que tú, y así está, el choquecito. Así está. Cuando tengo el matrimonio así, es eso, el choque. Y en lugar de reconocer su error, está, no es que tú, no es que tú, no es que tú, no es que tú. No, pero yo me esfuerzo. No, pero ese es el problema, que no reconocemos. Y ese es el problema de muchos matrimonios, que están bien mal los matrimonios el día de hoy. Por eso, porque no reconocen precisamente pues su pecado. O su defecto. Son errores. Tenemos faltas, somos hombres, tenemos debilidad, pero por lo menos eso. Ese texto está bien padre. No nos hacemos responsables de eso. El problema es que no nos hacemos responsables de él. ¿Se acuerdan que Dios nos dio inteligencia? Sí. Y Pero hay que libre ser astutos albedrío. para poder inclusive reconocer. Hay muchos papás que no reconocen sus errores. Hay papás que no se equivocaron con sus hijos y a poco les van a reconocer sus errores. No es malo reconocer tus errores. Es saludable, ayuda mucho que reconozcas tus errores. No porque seas papá y te equivocaste y ofrezcas una disculpa quiere decir que bajaste tu papel de dignidad o papel de padre. No, al contrario. Pero muchos por la figura machista que tenemos o la figura feminista, te me callas y no dices nada. ¿Por qué, mamá? Porque soy tu madre y punto. Así, no solo papás, sino también. Ahí entra el orgullo, ¿no? También. ¿Mande?
El orgullo y la soberbia de no querer reconocer que... Se dan cuenta, vamos a estar hablando sobre el orgullo y la soberbia, sobre todo esto. Es que esos son los principales pecados que que están aquí en la cabeza. Yo solo les estoy dando idea, ¿vale? Y es el que divide. Es el que divide. Ok, sí, el pecado divide nuestra relación, eso no se les olvide, el pecado divide nuestra relación con Dios. ¿Quién es el que se aleja? ¿Dios o nosotros? Nosotros. A veces nosotros le echamos la culpa a Dios. Dios me ha vuelto la espalda. Dios se ha ido de no, se olvidó de mí. Y muchos lo pensamos. Gracias por mandar a la señora, ¿cómo? ¿Denise? Y muchos pensamos que, ahorita me acordé de ella, muchos pensamos que Dios nos vuelve la espalda. Un familiar, un sufrimiento, una enfermedad. Eso. Cuando alguien se enferma y Dios dice, ¿por qué Dios me está castigando si mi hijo es bien buena gente y no hace nada? ¿Y por qué toda la vida está bien y nomás este castigo? ¿Por qué? ¿Puede explicar? De repente me corté de la noticia que me dieron y ahorita ahorita me estaba refrescando. Ay, padre, díganos qué es para orar. No, es de la capilla de allá de la misión. Pero no es tan feo, más unos falles ahí. Génesis, ya dijimos 11:13. Génesis 3 del 16 al 19. Aquí, antes de pasar al otro, ¿de qué podemos hablar aquí? ¿Ya es todo? ¿Qué ejemplos podemos poner? Díganme un ejemplo, el que no reconoce su error. El alcohol. Un ejemplo que no toma. Un borrachito, entonces, no lo puedo controlar, exactamente, es como un alcohólico que no reconoce. ¿Y cuándo va a salir de su alcohol? Cuando reconoce. Sí. Y como no lo reconoce, pues busca culpable. Perdón, padre, el Génesis 3, 16, 17. Ahorita lo un ejemplo, ejemplos aquí, ayúdenme con ejemplos, ustedes mismos. Un drogadicto. Pues el del infiel también queda ahí para cuando no reconocen, en vez de que lleguen y pidan perdón, pues lo ocultan Oculpan a alguien. o lo niegan simplemente y pues lo dejan. Aquí cada rato, nadie nos ha llegado, pero aquí cada rato, O también, a mí me llegan muchísimas situaciones así, y no reconocen. y lo que es peor, hacen sentir culpable a la otra persona. Sí, a la otra persona. ¿Qué es lo que hace un adolescente? ¿A quién le echa la culpa? Con sus padres. A los papás. ¿Quién le echa la culpa el esposo? ¿Quién le echa la culpa? El esposo. Y los hijos. ¿Y la esposa quién le echa la culpa? Dios. Al trabajo. Sí, le echa la culpa. ¿Por qué no vienes a misa? Es que tengo siempre la justificación. De hecho, algún dato, por ejemplo, en la confesión, y eso es para ustedes. Cuando confiesen algo, díganlo. Padre, no fue a misa, punto. Padre, hice esto, me enojé, le grité, punto. Pero cuando ya empezamos, padre, le grité, Pero es que me provocó. Ya, vaya. me sacó de mis casillas. Es que ya no entiende. Entonces, dilo y ahí quédate, ya no digas. Reconócelo. No te justifiques porque solemos hacer eso. Por inercia. Y eso es pan de cada día conocer la Pues es confesión. como no reconocer, ¿verdad? Pero eso lo hacemos también en la confesión, por eso yo se los estoy diciendo. Génesis 3, 16 al 19. Que dice, llegaste tarde, pero llegué. Más vale llegar que no llegar, ¿sí o no? Nos justificamos. Y dije que llegaras temprano, pues son las 5 de la mañana, es temprano. Siempre el hombre se justifica, pero llegué. Del padre, ¿no? Llegué. Ahí le va. A la mujer le dijo, vean, aquí vienen las consecuencias del pecado. Y no solo los que ya vimos, sino vienen más. A la mujer le dijo,
Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer, y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Nada más por tu culpa. Con duro trabajo lo harás producir tu alimento durante toda la vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas y frutas. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues en tierra eres, y en tierra te convertirás. Palabra de Dios. Las consecuencias del pecado son el sufrimiento. Una cosa aquí muy padre. ¿Y la muerte también, no? La muerte. La consecuencia del pecado es el sufrimiento. ¿Por qué sufren? ¿Por qué sufrimos? Porque pecamos. Porque hay pecado detrás. Siempre el sufrimiento es consecuencia del pecado. Cuando dicen que está enfermo, ¿es por pecado? A la vez sí, a la vez no. Es como Jesús, cuando Jesús se le acercaron y le dijeron, ¿y este por quién pecó? No, es para que se mostrara la gloria de Dios, así lo menciona, ¿no? Algunos sí, algunos no. Pero vean entonces, ¿y por qué tengo, ahorita lo decía en la homilía, ¿por qué mi hijo borracho? Pues, oye, le diste desde pequeñito, le permitiste, no es que le hayas dado, le permitiste desde pequeño. ¿Y por qué fue infiel? Es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, es que detrás de todo hay un pecado. Entendamos, el pecado trae sufrimiento. Un sufrimiento feo. Y que es una consecuencia, pero también más adelante la... Por ejemplo, cuando en un matrimonio el marido es infiel y borracho y los hijos crecen con ese ejemplo, cuando son grandes se repite. Y si son Patrones de golpeadores, conducta se secundaria. repite, o sea que la consecuencia abarca muchas generaciones, ¿no? Las consecuencias se repiten. Me acuerdo una ocasión que estaba en Hidalgo, y Miquilpan, Hidalgo, un lugar de misión donde yo estuve mucho tiempo, un lugar muy bonito. Haciendo visita me encontré un joven alto por esta altura así. Un poquito así. Sí está alto. Pues para mí sí está alto. Para usted también. Un joven alto así, pero un poquito más fornido que yo. Bien, yo estaba más delgado, aunque no lo crean, estaba más delgado. Y entonces me empezó a hablar, no sé de qué tema le empecé a decir, y empezamos a hablar sobre, pues eso, ¿no? De que su papá machista le golpeaba y todo lo demás. Y dice, mi papá nos hacía esto, bla, 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 y nos golpeaba, y a mi mamá también le golpeaba. Y hasta que una vez, uy, le puse un stop, ya más grande, me le puse enfrente de él y lo aventé. Mi mamá se metió, pero yo quería pegarle. Y ya le dije, si viene usted y golpea a mi madre, yo le voy a pegar. ¿Se dan cuenta? Queremos solucionar las cosas. Eso no son las consecuencias, decía la señora, ay, se me olvida su nombre, Mariscal. Cíclico todo esto. Roxana Mariscal, cíclico, y otra vez. Entonces las consecuencias del pecado son el sufrimiento. No nos pasan las cosas porque, ay, tengo mal de gastritis, échale más a la coca, échale más a la Valentina. Bueno, tantas cosas. Es que estoy mal pues es que no nos cuidamos de la salud, no nos cuidamos bien. Padre, como por ejemplo cuando viene alguien y nos dice que buscamos a alguien porque estamos enfermos, la persona que viene a la señora y dice, porque necesitas confesarse, y el pobre enfermo todavía lo que está bien enfermo, dice, es que yo ya me confesé, no, pero la mayoría de tu gente que va a llegar, eso sí, no son enfermos. Sí, porque como te llegan y todo eso, tienen una enfermedad y todo eso, pero ya después más adelante. Pero lo que tenemos que hacer es entender que el pecado es objetivo. Eso sí, aquí, yo les invito a que no vean a los ojos. Aquí en este tema, cuando tú hables al pecado, no veas a una persona a los ojos. Somos pecadores. Y si tú te detienes así, ¿Qué me sabe? y aunque estás hablando en tercera persona del plural, somos. Pero cuando tú le dices, somos pecadores, algo me sabe. Y más si es el Padre, y más si me acabo de confesar, peor tantito.
Entonces, cuidado con eso. Ese es un estilo que debemos de... Somos pecadores. Y hacerte parte de ese pueblo pecador, porque sí lo somos, pero no así como que viendo directamente a los ojos, y más si hay alguien que le caes mal. No, de verdad. Luego hay personas que están dentro de nuestro grupo que le caes mal, y nada más va por eso. Entonces, tengan cuidado. Aquí la gente en Estados Unidos es de lo más sentido que puede existir. Por todo quiere demandar. ¿Mande? Por todo quiere demandar. Génesis, ¿qué? Vamos al otro. Padre, permítame antes de que pase. A ver. El versículo que me ha costado a mí en un momento dado exponerlo y darlo a entender y reflexionarlo es el donde le dice al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol ¿Qué que página? yo te había prohibido. Espérese, no se me vaya. Es que ya pasamos Ah, ¿sí? Sí. Ah, perdón. Ya habíamos. y ahorita iba a pasar usted a otro. Ya le entendí. Perdón, es que yo pensé que era el otro. Tienes el fruto del árbol que dijiste que no comiera. Ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Sí. Con duro trabajo. Es que más que... recuerden ustedes... Está hablando de la, perdón, hablando de la misma tierra que Él nos dio. Vamos a decirlo Sí. así. Es que, mire, Pues se lo digo, una a mí cosa. a mí me cuesta. Primero, sí le entiendo. Si nosotros nos detenemos a entender este texto sagrado con toda la literalidad, no. Sí, sí. En sí, trabajar cuesta, tiene cansancio y demás. Hablamos de un paraíso y que de alguna manera fuimos expulsados del paraíso. Sí, hablamos de este mundo donde vamos a encontrar dificultades, donde vamos a tener que trabajar, donde labramos, donde tenemos que esforzarnos, el duro trabajo del día, cansancio y todo lo demás. Entonces, habla de una tierra que se necesita labrar con esfuerzo, sí, se tiene que labrar por esfuerzo. Es que el pecado no tiene, esto no se los dejo, no lo den así, pero se los doy como conocimiento para ustedes. Es que cuando nosotros pecamos, el pecado no solo es consecuencia hacia mí. Cuando yo peco, tiene efectos. Sí, con las Primero, cosas. primero a ti mismo. Sí. Segundo, al prójimo. Tercero, a Dios. Rompes tu relación contigo mismo, tu relación con el prójimo, con Dios y con quién? El otro. Con el universo, con la naturaleza. Cierto. Son 4 efectos que tiene el pecado. Tú te dedicas a tomar alcohol. No creas que no lo es. Tú haces esto, tú haces lo otro. Tú dañamos el universo con nuestro pecado. Si lo dañamos. Por eso hay pecados sociales. Les puedo asegurar que no se han comenzado de eso. Tirar basura es un pecado social. Agarrar y aventar Ahora hasta usar desechables. es un pecado social también. No sabría Y decir tirar que- mucha agua, pero sí. Tirar mucho. Ay, ay, ay. Pero sí me explico, César, ¿con César? Sí, es el sentido es precisamente hacerle entender que el efecto que va, el mismo efecto que va teniendo el pecado precisamente se produce en él. Obviamente va a trabajar, va a esforzarse y todo lo demás. Porque ahora lo estoy dando como una consecuencia. Ajá. Y ese pecado podría ser como, o sea, a la hora de esta cita podría ser personal. O sea, él hablaba de la tierra en general. Ujú. O sea, mis pecados son los que provocan esa parte de Sufrimiento, sufrimiento. del duro trabajo, del cansancio, del agobio. Puede ser personal, muy buena observación. No lo había visto así, pero es muy buena observación. Ajá. De hecho, por el pecado que cometes, por ejemplo, en medio de tu matrimonio, se hace más complicado. Un esfuerzo más complicado. Trabajar es más difícil. Trabajar más difícil. El peso del trabajo entre el matrimonio. ¿No muy bonita la observación que hace usted? O sea, el pecado, Le tapa la cabeza a la... al caer en pecado, o sea,
sobre la misma Biblia para poderlo explicar en otras intervenciones. El pecado que yo cometí es que yo provoco que la tierra sea maldita, Que sea maldecida o más que maldita. maldecida. Yo les invito a que no utilicen esos términos. Está bien, entiendo. Entre nosotros lo podemos utilizar porque entendemos la fe, un poquito ya más maduro. Pero no lo utilicen. ¿Saben por qué? Porque a veces se tiende porque la gente le Sí, hay palabras fuertes que no se deben usar. Ajá, y a veces en lugar de generar una cercanía, sí le entiendo cuando dice ya está más, ¿qué palabra podríamos meter en lugar de maldita? Y la tierra ya está maldita. Maldecida. Maldecida, no, la tierra ya está más Árida. está dañada, Árida. seca, está más herido, infectada. O sea que con mis actos yo destruyo. Sí, pues lo que decía, que con los actos, con el pecado se destruye todo, no nada más. Ajá. ¿Sí o no? Porque de por sí hay mucha gente que maldice todo. Ajá. Y ahí Sí, Y por ejemplo, muchos ahí en este sentido, muchos te van a preguntar, ¿y el pecado? Y entonces el mundo es pecado. Cuidado allí. Tengan cuidado porque en la Biblia se habla de que el mundo es el pecado, pero hay que entender porque el mundo, la Biblia a veces no lo hablan el mundo como creación, Sí. pero también nos hablan el mundo específicamente como pecado. Entonces, el mundo como creación no es pecado. No, si lo acabamos de ver, es una hermosura divina. Sí. Entonces, el mundo como pecado a las infidelidades. Sí. Se refiere mundo como pecado, solamente Lo que pecado. hacemos en el mundo. Exactamente. ni siquiera lo que más es lo que hace. Exactamente, ni siquiera el hombre, sino más bien son como las acciones pecaminosas. Así como usted lo dijo en la misa, hoy está en el yugo del mundo. O El yugo del mundo. ¿Ok? Ya ves, Que ustedes nosotros tienen somos la tierra. su participación. Y eso es lo que quiero, su participación. Y esa participación se va haciendo más enriquecedora para todos. Porque ahorita no estoy explicando, yo estoy, entre todos yo me enriquezco también de ustedes. Se podría decir que nosotros somos la tierra que es sembrada y cuando el pecado lo hacemos árida y no nos pasamos de Dios. Ese es un buen ejemplo, Nosotros, ¿qué dijimos en Isaías 55 del 10 al 11? Baja la empapa la tierra. ¿Se acuerdan? Pueden sacar ese ejemplo. El pecado sería un impermeable que traemos Que hasta que nos impide. confesamos, nos quitamos. Ajá. Vuelve la Que gracia. impide que llegue esa tierra, perdón, ese agua en la tierra y nos volvemos áridos, secos, insípidos. Y es que ese tema del pecado, cuando se presenta a, digamos, personas que llegan por primera vez, es bien. Sí, es hacerles entender que el pecado, vean el punto, es hacerles entender que el pecado es dañino para el ser humano. Pero no hay que hacerles entender que tú eres pecador o que ellos son pecadores. No. Hazles entender que lo que nos ha llevado a tal grado del sufrimiento, del dolor, ha sido el pecado. Sí, el actuar de nosotros mismos. Ajá. Ok, ahora sí vamos a leer entonces Génesis 14 al 15. Vean, estas son las consecuencias hacia la mujer, hacia el hombre. Pero vean otra cosa. Dios, aquí antes de estar en ese texto, Dios no nos deja solos. Aún así, aunque el hombre se haya ido, Dios siempre busca otra opción. Él no acepta el pecado. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todas las demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Palabra de Dios. Díganme en qué momento maldice a uno de todos estos personajes. ¿A quién maldice? Solo a la serpiente. No, Dios no maldice al hombre por su pecado.
Por eso la acción que decía acá, ahí sí, el único que maldice Dios, ¿quién es? A la serpiente, al mal. Pero nunca maldice al hombre, a su creación. Y al contrario, Él toma una acción redentora. Versículo 15. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Desde aquí ya está haciendo una promesa mesiánica. Desde este texto bíblico ya hace una promesa mesiánica. ¿De quién? De Jesús y la Virgen. De Jesús. Tu descendencia te aplastará la cabeza. Su descendencia. Ya está haciendo una promesa mesiánica. Tú serás aplastado por esa serpiente. Y encontramos ese cuadro de la Virgen donde la aplasta, pero también Jesús aplasta el pecado. ¿Sí? ¿Quieren decir que la Virgen aplasta la cabeza de la serpiente? Díganlo. ¿Quieren decir que Jesús es el quien aplasta la cabeza del demonio? Díganlo. María por haber traído a Jesús y Jesús por ser Jesús. Cualquiera de los dos, no hay ningún problema, díganlo así tal cual. Pero se dan cuenta que en lugar de maldecir al hombre, al contrario le tiende todavía la mano, a pesar de que ya pecó. Pues ni siquiera se enoja con él. Ni siquiera se enoja con él. Es que Dios nos ama, pero no ama la acción mala que yo hago. Exactamente. Entonces vean, en el 16-19 habla sobre las consecuencias que uno, pues que quieras o no, tiene consecuencias tus actos, lo que decía hace rato. Sí. Tiene consecuencias. Es que yo no sabía que tomándome un poquito de alcohol iba a estar así medio, no. Iba a salir embarazada ya. Es que yo no sabía que iba a salir embarazada. No, es cierto. Tiene razón, es un tema muy común, perdón. Yo no sabía. No, sí sabes. Ya vámonos, porque si no. Vámonos a Génesis 4 del 1 al 10. Lo vamos a leer así. Vamos al otro. Y sigue el pecado. Pero Jesús obviamente hace esa promesa. Dice así. Ahora vamos a ver otros personajes. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo, ya tengo un hijo varón. El Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda de productos, de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperándote en el momento para dominar. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra escena del pecado, donde ¿cómo lo podríamos decir? Por envidia, por enojo. Por envidia y por enojo. Gracias. Ustedes pueden hablar por la envidia, por el enojo, por los celos. De hecho, fíjense, encanta la versión como lo presenta Jesús, cómo lo presenta el biblista. En el versículo 6, como no fue una ofrenda de corazón, por eso en el versículo 6, todavía Dios se acerca a él. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y te pones tan mala cara? O sea, en el enojo, en el momento de que no fue tan grato ese momento, no fue tan grato esta escena, Dios se acerca y empieza una conversación.
¿Por qué te enojas y pones tan mala cara? Y aquí viene una exhortación. Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Vean, el pecado está esperando de dominarte. Pero, sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Dios le previene ese momento de caída, de tentación. Y Dios nos previene. Seamos sinceros. ¿A poco no te das cuenta cuando ya estás haciendo lo malo? Sí. La verdad, pero te vale. Seamos sinceros. Entonces se olvida de Dios. Es que tenemos una conciencia que nos reclama el bien, nos recuerda el bien, nos invita a obrar bien. Te invitan a escaparte de la escuela. Adentro de ti ¿será o no será? Te empieza a coquetear el vecino o la vecina y por dentro de ti empieza a sonarte como una alarmita de prevención. Ese es como precisamente esto. El poder dominar, el poder entender que el pecado se puede dominar. ¿Y qué es lo que pasó? Vean lo que pasa con la envidia, con el enojo, con los celos. Cuando no hacemos, no le agradamos lo que viene precisamente estos golpes fuertes, feos y arrogantes. ¿Qué hizo? Mata a su hermano. La envidia mata a los celos matan. Mujeres celosas, cuidado. Así siempre matan los hombres. ¿Quién sabe? Celos. Celos que matan. Celos. Los celotes, ¿verdad? Y los celotes. Ok, y todavía falta la otra parte, nada más. Una cosa, Dios no nos invita a que nos peleemos con nuestros hermanos, al contrario, nos pregunta esto: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le hiciste a tu hermano? Esa palabra debería de resonar también a nosotros. ¿Dónde está tu hermano, Abel? ¿Dónde está tu hermano? Y este momento yo les invito, hay familias que están peleadas. Hermanos que no se aman. Hermanos que no se aman. Esposos que no. Esposos, ¿dónde está tu hermano? Dios nos invita a hacer eco a esta palabra, a esta pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Y hay que comprenderlo y sobre todo, pues, ocuparnos de él. Y algunos nos hacemos que la Virgen nos habla, no sé, ¿acaso es mi obligación cuidarlo? Y así nosotros nos lavamos las manos. Otra vez el no entender nuestra responsabilidad. Otra vez el no entender precisamente lo que deberíamos de hacer. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, de hecho, no castiga tampoco a Caín. No lo castiga. Por lo cual inclusive le pone un sello y lo protege también. Pero vean, nada más con que nos quedemos con esto. Y ya, nada más para terminar, Génesis 11 del 1 al 9. Padre, pero sí quisiera preguntarle donde dice que la sangre que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Sí. Porque ahí sí está diciendo pues que sí. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Dios actúa de una manera justa. Es justo, pero la justicia divina es diferente a la justicia humana. ¿Cuál es la justicia humana? Pues hacer lo mismo que le hicieron. Dar a cada quien lo que se merece. Te robaste una vaca, paga una vaca. Te me vas a la cárcel, un ejemplo, ¿no? Dar a cada quien lo que se merece. Esa es la justicia civil. Y la justicia divina es la misericordia. El perdón. Así como lo han dicho ustedes. Sí. Dios no nos tratan como merecen nuestros pecados. Es que no, ¿sabe por qué? Porque más adelante dice eso: no, nadie me van a matar y todo. No te van a matar. No. Por eso mismo, como entendemos el texto de manera general, la justicia de Dios es precisamente esa. Se va a permitir que sufran. ¿Sí? Génesis 11 del 1 al 9 es sobre la Torre de Babel. Vamos a ver otro texto bíblico y es lo que vamos a estar haciendo ahorita ya. Y ahora sí nos vamos a ir brincando de textos bíblicos hasta otros textos bíblicos, ya no tan corridos. La última y nos vamos. No es cierto, faltan 5.
Mañana. Padre, ¿en qué página se ven las citas? Las citas bíblicas, ¿en qué página están? En el Génesis, en la 336, pero yo los tengo bien elaborados ya. Les voy a entregar una hojita donde ya están bien elaborados los textos bíblicos, ¿de acuerdo? A que no digan eso. Ya nomás terminamos con este, perdona ya. Vamos a ver otro texto bíblico, Génesis 11 del 1 al 9. Es el último. En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental encontraron una llanura de la región de Sinai y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Palabra de Dios. Otro texto bíblico que nos habla sobre ¿qué? La soberbia. La soberbia. La soberbia. ¿Querer qué? Llegar al cielo. Querer llegar a la soberbia. Querer ser grande. Ser famoso, ser grande, ser famoso, llegar hasta el cielo. Llegar como a ser Dios. ¿Qué más? La vanidad. ¿Ve? Pero la soberbia, querer llegar a ser como Dios. ¿Y qué es lo que hace? Eso genera. La soberbia genera ¿qué? Prepotencia. No. ¿La soberbia qué genera? El ego. División. El idioma se confunde. Ya, todos hablan un solo idioma, pero después, ¿cuál fue la consecuencia? División. Es que eso es lo que hace la soberbia, divide. Sí, como en una parte dice que quiere que todos tengamos un mismo pensamiento y un mismo corazón. Pero el idioma es el único idioma que nos puede unir es el amor. La soberbia no une, la soberbia divide. ¿Podemos hablar solo eso? ¿Por qué soberbia se escribe así? ¿Verdad que no? Soberbia. Gracias. Sí, yo hasta que viene acá. Está bien. Corríjalo. Sí, la soberbia divide. La soberbia no es algo que nos ayuda, al contrario, completamente nos divide. Hermanos, cuidémonos del pecado. Si somos soberbios en el matrimonio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dividir. Si somos soberbios en el trabajo, ¿qué vamos a hacer? Dividir. Si somos soberbios en la iglesia, en nuestro grupo, ¿qué vamos a hacer? Dividir. Lo único que nos une es el amor. El hombre soberbio no ayuda mucho a construir, al contrario. ¿Y colorín colorado? Bien, si quieres ya corta lo que dice. Gracias.